No puede pasar esto. El reactor nuclear jamás puede explotar, le reclamó el jefe a uno de los ingenieros. Te aseguro que explotó, responde con fiereza y cierta firmeza el ingeniero. Pero la otra vez el jefe dice, te repito, el núcleo nunca va a explotar. Pero a contramano de lo que creían, el núcleo sí había explotado. ¿De dónde viene esta conversación? Viene de Rusia, o mejor dicho, de la ex Unión Soviética, más específicamente de la planta nuclear de Chernobyl, antes de que explotara el reactor, lo cual fue el mayor desastre nuclear que la humanidad conoció. Por una falla del mecanismo en el sistema, aquello que jamás tendría que haber ocurrido pasó. El reactor explotó y la radiación sumamente peligrosa quedó liberada, creando consecuencias letales para lo que es el medio ambiente, que se sufre hasta el día de hoy. Lo que no tenía que pasar, pasó. Y cuando esto ocurrió, vino el desastre, el caos. Este parecería ser también el mensaje de Agur cuando afirma en los versículos 21 y 23 que por tres cosas tiembla la tierra y la cuarta no puede soportar. Por el esclavo cuando llega a ser rey, por el vil cuando se sacia de pan, por la mujer aborrecida cuando se casa, o por una criada que hereda a su señora. Cosas que no tendrían que haber ocurrido, pero sucedieron. ¿Por qué entonces no tienen que ocurrir estas cosas? Primero porque si el esclavo o el funcionario toma el trono, significa que ha habido una rebelión, una usurpación del reino, trayendo consigo inestabilidad, desorden y hasta tiranía. En una teocracia en donde el rey es divinamente impuesto por Dios y la dinastía davídica apunta al Mesías, usurpación es mala palabra, es lo último que tiene que pasar y si sucede es una tragedia mayor. De hecho, cuando Atalía asume el trono, ella lo primero que hace es querer exterminar toda la descendencia de David, casi lo logra, de no ser porque el Señor libró la vida del pequeño Joás. La mujer aborrecida, por ejemplo, también dice que no debe casarse. No porque ciertas mujeres tienen prohibido tal privilegio, sino porque se plantea implícitamente una situación hipotética en donde esta mujer no ha sanado su herida y con rencor toma una posición de privilegio para tomar venganza. Y por último, es un caos que la criada herede los bienes de su señora, porque este no es el orden natural de las cosas, otra vez. En aquella cultura el que tenía que heredar era el hijo o la hija, y si no sucede esto es porque puede ser que Dios ha maldecido a la persona o no la ha bendecido. Ciertamente, así como en aquel entonces había cosas que no tenían que pasar y suceden, en este caso, hoy día también hay cosas en cuanto a la fe que no deberían pasar y no obstante suceden. Por ejemplo, hay cristianos o cristianas que confiesan una fe en Jesucristo y no obstante no abren y ni asoman en abrir sus Biblias en la semana, menos que menos, orar. También tenemos hermanos o hermanas que levantan sus manos para adorar a Dios en los domingos, pero en la semana, en los días de lunes a viernes, vemos que viven en pecados explícitos. O tal vez personas que viven en indulgencias y pasiones y aún así creen que el cielo les espera como recompensa. Esto no debería pasar, pero sucede. Y esta parece ser la premisa general que se extiende a nuestra realidad espiritual. Y específicamente vemos que a pesar de una vida sin Cristo, muchos creyentes viven sin culpa alguna, lo que realmente no debería pasar jamás, si es que el Espíritu Santo mora en ellos. Agur afirma en los versículos 18 y 19 que tres cosas son misteriosas, y tampoco comprendo la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la serpiente sobre la peña, el rastro del barco en el corazón del mar y el rastro del hombre en la joven. Lo último mencionado es un ejemplo de lo que jamás debería ocurrir entre cristianos. El rastro del hombre en la joven habla de una relación sexual ilícita fuera del matrimonio en la que ambos consuman el pecado y vuelven a sus quehaceres diarios sin culpa ni remordimientos por lo cometido. Un creyente jamás puede volver a la normalidad sin la culpa del pecado que invade su corazón y lo deje intranquilo. No debería pasar, pero pasa. Y por esto la tierra está en caos, porque nuestra fe está desordenada, porque nuestros pasos, en vez de ir caminando hacia la vida, están yendo hacia la perdición, porque no vivimos como cristianos. Para que precisamente esto no suceda y pase lo que tiene que pasar, que es vivir como verdaderos cristianos, debemos hacer dos cosas. Lo primero, tenemos que vivir en la sabiduría de Dios. Vivir en la sabiduría de Dios. Agur muestra cómo ciertos
Seres insignificantes como hormigas, conejos, langostas y lagartijas viven en los palacios de reyes, tienen el poder de 1000 escuadrones, de un ejército entero. ¿Por qué pasa esto? Porque tienen inteligencia y sabiduría. Y el cristiano también es llamado a vivir de una manera inteligente y sabia, y esto lo hará por medio de su palabra. Y la repetición que hacemos una y otra vez es la de meditar en la palabra de Dios. Para algunos esta repetición es tediosa, pero no obstante, si se repite una y otra vez, es porque muchos creyentes no están cumpliendo lo mínimo, no están cumpliendo la cuota mínima de la tarjeta espiritual, no se está pagando. Reconocemos que nosotros vivimos ocupados y a veces también la debilidad nos gana. Cuando vence el cansancio, vemos que somos débiles y a veces nos dejamos llevar. Por eso precisamos la misericordia de Jesucristo, que nos empuje todos los días. Pero que ninguna excusa nos impida acercarnos una vez más a la palabra de Dios, de modo que vivamos en su sabiduría. Porque solamente a partir de vivir en la sabiduría de Dios podemos evitar de caer en el caos y la perdición espiritual. Y lo segundo se trata de honrar al rey. Honrar al rey. Los versículos 29 al 31 tenemos 3 animales que caminan erguidos. Y no obstante, ninguno de ellos se compara con la honra y majestad de este último, que es el rey. Como cristianos, nosotros sabemos que nuestro rey es Jesucristo mismo. Él es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Y es también nuestra alegría, nuestra deleite, nuestro gozo, y por eso le damos honra y gloria a Él. Honrar al Rey implica vivir para el Rey. Y esto puede tomar muchas formas cuando hablamos de lo práctico. Se trata tal vez de cómo usar el dinero de manera tal vez diferente a lo que el mundo lo utiliza, organizar el tiempo de otra manera, criar a los hijos de otra manera, administrar la empresa, trabajar o estudiar de una forma diferente. Ustedes nombren qué implica vivir y honrar al Rey. Vivir para el Rey significa que nosotros menguemos para que Él sea honrado. Así también que sean nuestras vidas que mengue nuestro deseo para que Cristo crezca, para que su voluntad esté en nuestras vidas. En el final, el Señor nos asegura que por el Espíritu lo que tiene que pasar sucederá, que es que nuestras almas están aseguradas en las moradas celestiales para honrar al Rey de Reyes por siempre. Pero también hay un mensaje de advertencia. Cuidado de que no pase lo que no tiene que pasar, que es que nosotros nos perdamos en el camino, que vivamos en esta vida un preludio de una eternidad sin Dios, que nuestra existencia en esta tierra ciertamente sea bajo el señorío de la sabiduría de Cristo y pase lo que tiene que ocurrir. Entonces, sí, confiamos, va a pasar lo que tiene que pasar. Y así confesamos, como dice David en el Salmo 4:8, en paz viviré esta tierra, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro.